Noticentro 1, CMI. Extienden por 2 fines de semana cuarentena en Bogotá. ¿Cuál es el ABC de la medida? Confinamiento empieza desde la medianoche del viernes hasta la madrugada del lunes a las 4 de la mañana. Bogotá ha recibido más de 600 pacientes COVID desde Antioquia y la costa Caribe. Menores de 9 años en camas UCI en Antioquia. Barranquilla y Atlántico vivirán 2 fines de semana de confinamiento. Más de 800 camas UCI en Cali con 90% de ocupación. Se mantienen restricciones. Asesinan a gerente de hospital en Caucasia, Antioquia. Fracasan en el intento de robo y 4 ladrones huyen en una moto en Barranquilla. Cae disidente de las FARC por asesinato de ambientalista. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá extenderá por 2 fines de semana el confinamiento total que empieza desde la medianoche del jueves e irá hasta el lunes a las 4 de la mañana. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en la capital? Luisa Fernández nos cuenta. Luisa, muy buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Como usted lo dijo, para este fin de semana, desde el jueves a las 11:59 de la noche, iniciará un nuevo confinamiento en la ciudad. Al igual que como la primera ola de contagios y como se presenció el fin de semana pasado, solo podrán salir las personas que tengan una extrema necesidad, que hagan parte del sector salud, que se vayan a vacunar u orden público. Solo si usted trabaja en actividades esenciales, salud, seguridad, abastecimiento alimentario o por un caso realmente de fuerza mayor, puede salir de su casa esos 3 días. De resto, todos debemos quedarnos en casa. Quisiera contarles que los parques metropolitanos y la ciclovía van a abrir de manera normal, van a funcionar en su día domingo, pero recordemos que la ciudadanía tiene 1 hora al día para hacer ejercicio. También las universidades deberán manejar todo de manera virtual, mientras que los colegios van a seguir en alternancia los días que no haya confinamiento. Entre tanto, se estudia si el próximo fin de semana también habrá cuarentena general. Esto se va a decidir de manera definitiva el martes, cuando haya otro comité epidemiológico. Entre tanto, todas esas medidas se toman por la ocupación de UCIs en la ciudad. Superamos el 77%, exactamente estamos en un 77.2% en ocupación de la UCI total, en la de COVID en un 74.8%. Es preocupante porque estamos subiendo 2 puntos porcentuales cada día. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. En la última semana pasamos de 110 a 242 solicitudes de ingreso a cuidado intensivo al CRUE. Eso quiere decir que la velocidad de expansión del virus es dramática, que esta tercera ola de contagio es la más agresiva que estamos enfrentando desde que empezó la pandemia el año pasado. También aseguró la alcaldesa que hasta hoy se recibieron pacientes críticos de otras ciudades, por ejemplo Medellín, que está atravesando una situación complicada con los contagios y con los pacientes de UCI. Sin embargo, ha dicho que solo entre Bogotá y Cundinamarca va a haber ese convenio de recibir e enviar pacientes debido precisamente a esta ocupación que va aumentando de manera exponencial cada día. Quiero decirles que ya en 13 IPS de la ciudad cuentan con una ocupación del 100%, es decir, que no tienen camas disponibles para atender pacientes COVID. En otras noticias, me encuentro desde la Plaza de Bolívar y quisiera mostrarles que aquí hay algunos representantes o organizadores de eventos que están protestando, están encadenados a esta hora debido a que han sido los más afectados. Ellos, desde que inició la pandemia, no han podido regresar a sus labores y dicen que esto ha sido crítico. Entre tanto, hablamos con FENALCO, quienes aseguran que para este fin de semana las pérdidas de comercio formal estarían entre un 80%. Escuchémoslo a él. El próximo fin de semana, pues el sábado, que es el mejor día de la semana, se pierde. El viernes, que todos teníamos la esperanza de poder trabajar también. Esto va a significar una caída para el comercio formal en las ventas superior al 80%, lo cual pues es lo que termina agravando más la situación que hoy se está viviendo en el comercio en Bogotá. No solo lo dice FENALCO, también lo dicen todos los comerciantes, tanto informales como formales, como las personas que están en estos momentos acá en la Plaza de Bolívar. No han podido recuperarse de los otros picos de la pandemia y con restricciones, los ha dejado con muchísimas más pérdidas. Incluso algunos han tenido que irse a vivir a sus locales porque los recibos de sus casas y de sus negocios no dan abastos para poder solventarlos. Con esa información me despido, no sin antes decirle que sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y en Medellín, 3 niños menores
menores de 9 años están en camas de unidad de cuidados intensivos. Más de 600 casos en la capital de Antioquia corresponden a jóvenes entre los 10 y los 19 años. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cuál es la situación de estos casos? Hola, buenos días. El estado de salud de estos menores es crítico y grave, según indicó el alcalde de Medellín y también las autoridades de salud, si se tiene en cuenta que 3 de estos 7 menores tienen 2, 5 y 6 años y en este momento están entubados en unidades de cuidados intensivos en uno de los hospitales como en el que en este momento 11 y 5 de la mañana nos encontramos, que es el Hospital Consejo de Medellín Infantil, pero hay otros 4 menores de 1 año que están hospitalizados también contagiados por COVID. Y según las autoridades de salud son 30 los menores que durante toda la pandemia han resultado contagiados y que han tenido que ingresar a unidades de cuidados intensivos en Medellín. Estas cifras siguen en aumento y se hacen algunos estudios por parte de universidades con la Secretaría de Salud de Medellín para identificar si se trataría de una nueva cepa que estaría afectando a la población joven o si se trata de una falla en el autocuidado de algunos de los adultos y también de los jóvenes que estaría afectando a los más pequeños. Y en otras noticias del departamento de Antioquia hay conmoción en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, por el crimen del gerente del hospital de ese municipio, Luis Octavio Gutiérrez, quien fue asesinado por 2 sicarios motorizados que llegaron y le dispararon ayer. Luego fue remitido a una unidad hospitalaria, luego a la ciudad de Montería y finalmente falleció en las últimas horas. Organizaciones y gremios médicos y también la gobernación de Antioquia rechazaron este crimen y también las constantes amenazas que hay contra el personal de la salud. Más adelante en minutos tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Yusi, gracias. Barranquilla y los 22 municipios del Atlántico vivirán un fin de semana de confinamiento. Los 94 muertos de las últimas 24 horas en el departamento marcaron un nuevo récord de fallecidos. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La medida regirá para todo el departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla y los 22 municipios. ¿Por qué se adoptan estas medidas, señora gobernadora del Atlántico, doctora Elsa Noguera? Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos en el departamento del Atlántico con una situación difícil, con un crecimiento muy rápido de la velocidad de contagio. Por eso hemos tomado medidas adicionales de la mano con nuestro alcalde de Barranquilla y alcaldes de los 22 municipios en el sentido de que habrá toque de queda permanente. Este fin de semana del viernes 16 y el próximo viernes 23 arranca a las 6 de la tarde hasta el lunes 5 de la mañana. Seguimos día de semana de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Ley seca donde se prohíbe lo que es el consumo y la venta de licor. Siguen las playas del departamento cerradas y pico y cédula para circular en la calle. Las excepciones, por ejemplo, se mantienen e igualmente continuarán la vacunación, comenzando ahora con los mayores de 65 años, gobernador. Sí, es muy importante que todos sepan que a pesar de todas las restricciones, la vacunación no se detiene. A partir de hoy, en todos los puntos de vacunación, en todos los hospitales municipales, estaremos ampliando la vacunación para ese rango de personas mayores de 65 años. Igualmente, invitamos a aquellos mayores que ya se aplicaron la primera dosis, que acudan con juicio a su segunda dosis, que es lo que verdaderamente logra la inmunidad. Muchas gracias a la gobernadora Elsa Noguera. En las últimas horas se han registrado hasta récord también el número de fallecidos en el departamento del Atlántico, lo que ha preocupado a las autoridades en esta sección del país. En otras noticias, en un hecho insólito, 4 delincuentes vieron frustradas sus aspiraciones de asaltar una compraventa en el sector céntrico de la ciudad de Barranquilla. Esto después de que con un mazo intentaran en más de 20 ocasiones romper un vidrio de seguridad, pero no pudieron hacerlo. Además, de remate para la de malas de estos antisociales, tampoco les funcionó el plan de fuga y los 4 delincuentes debieron subirse a una motocicleta y huir en medio de la alarma que se generaba porque se activó un plan de emergencia en la zona de este centro de Barranquilla. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali llevan 10 meses sin salario. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Vistahermosa, el desbordamiento del río Güejar destruyó un puente incomunicando a 45 veredas. De igual forma, se volvió a desbordar el río Ariari, inundando 4 veredas. La creciente del río Güejar inundó la vía que une el municipio de Vistahermosa y 45 veredas, provocando la caída de un puente incomunicando toda su zona agrícola. Aquí estamos incomunicados 45 veredas, aproximadamente una población de 8.000 habitantes, que es el sector productivo. Diariamente se movilizan 80 a 40 turbos de comida con el ganado y más de 20.000 litros de leche. Los agricultores se encuentran preocupados, pues están en plena producción y han tenido que transbordar sus productos para no perderlos. Que nosotros tenemos 20.000 litros de leche para mañana y necesitamos es que las autoridades nos faciliten el sacar. Tengo una platanera al otro lado y estamos sacando plátano y pues vea el pequeño percance que tenemos ahí. El desbordamiento del río Ariari también inundó varias veredas del municipio del Dorado en el Meta. Cientos de cultivos de palcojer fueron afectados por el desbordamiento del río Ariari en el sector del municipio del Dorado Meta. 420 hectáreas de yuca, plátano, maíz y cacao totalmente perdidas. Las dos zonas afectadas por las lluvias son en su mayoría agrícolas. Al menos 600 trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali llevan 10 meses sin recibir salario. Las directivas aseguran que las EPS les deben más de 27.000 millones de pesos. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Qué respuesta han recibido los trabajadores? Luisa, televidentes, muy buenos días. Las directivas también en diálogo con Noticentro 1 CMI respondieron que las EPS le deben al hospital la suma cercana a los 27.000 millones de pesos y por eso es que se han atrasado con los salarios. También el gerente ha dicho que él se ha venido tratando de poner a paz y salvo mes a mes, pero la realidad que afrontan estas personas es completamente diferente. Por eso a esta hora nos acompaña Sergio Falla, él es uno de los afectados y también presidente del sindicato del Hospital de San Juan de Dios. Don Sergio, gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI. ¿Qué les han dicho cuando ustedes vienen a reclamar esos 10 meses de salario, don Sergio? Bueno, muy buenas tardes, compañero periodista Sebastián. La verdad, nosotros venimos cada mes soportando estos atrasos en salarios, pero ahí poco a poco hemos venido solventando la situación. Pero este mes se complicó la cosa porque de tajo el gerente Carlos Alberto Morera Ordóñez, el lunes de esta semana, cuando esperábamos nosotros el pago de nuestra mesada, a pesar de que es la mesada correspondiente al mes de octubre del año pasado, nos manifiesta que no hay plata, que no alcanza para pagar y que tuvo que pagar proveedores y nos dejó a nosotros sin salarios. Eso ha motivado una inconformidad y un disgusto general en casi los 466 trabajadores que en este momento estamos con contratación directa o indirecta con el hospital, y motivado por eso se ha citado una asamblea general extraordinaria de los trabajadores y hoy hemos tomado la decisión de pegarnos la caminadita desde la carrera cuarta de 1767, de donde queda nuestro hospital, aquí a la gobernación, a la plazoleta de San Francisco, a pedirle y a exigirle al gobierno departamental y al gobierno nacional que se apersone de la delicada situación del hospital. Nosotros no podemos seguir aquí mes a mes soportando sobre nuestros hombros una realidad que es del Estado, venirle atendiendo a toda la población del suroccidente colombiano sin tener nosotros que recibir un peso de salario. Disculpe, lo interrumpo. También los anestesiólogos se fueron a paro. Sí, claro, los médicos especialistas, ellos reciben por honorarios médicos porque están por prestación de servicios, con contratos cada 3 meses y realmente ellos no soportan más la situación, ya entraron a 11 meses de atraso y eso ha llevado pues a que ellos definitivamente en este momento solamente están atendiendo lo que son las urgencias vitales, ¿sí? Aquella cesárea urgente, aquella apéndice urgente, aquella laparotomía de un paciente, todo lo que tenga que ver con urgencias vitales, pero las cirugías programadas y electivas se han tenido que dejar de hacer precisamente porque los anestesiólogos dijeron ya no más, ellos también tienen necesidades muy apremiantes, a pesar de que sus salarios son un poquito, entre comillas, casi en la clase media, pero también tienen problemas económicos bastante delicados y serios. Don Sergio, muchísimas gracias. Hay que recordar que el Hospital de San Juan de Dios atiende en su mayoría a personas afiliadas al régimen subsidiado, a población no asegurada, como por ejemplo las personas de nacionalidad venezolana y también a los habitantes de calle. En otras noticias, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Cali aumentó. Está en esos momentos en un 90% de las 859 camas que hay en la ciudad. También
Ya son más de 420 personas las que están ocupando con coronavirus estas unidades de cuidado intensivo. Por eso se decretó el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente hasta nueva orden. Y pese a este crítico panorama, todavía hay personas que siguen de fiesta, como las que ustedes van a observar en pantalla. También en municipios aledaños, como en Viges, donde los funcionarios de la alcaldía decidieron celebrar un cumpleaños sin respetar los protocolos de bioseguridad. Por el momento, la administración de ese municipio no ha respondido y hemos sido insistentes tratando de ubicar a sus responsables. Y finalmente, las autoridades capturaron a un temido disidente de las FARC en el centro del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá. Este sujeto sería el presunto responsable de asesinar al líder ambiental y también protector del loro orejeamarillo este año en zona rural del municipio de Tuluá. Y al igual formaría parte de la disidencia de las FARC Adán Izquierdo. Cabe recordar que este grupo también estaría detrás de la masacre de 5 jóvenes en el municipio de Buga. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. La indisciplina social en Cartagena ha llegado hasta el punto de que cualquier día de la semana se realizan fiestas sin respetar las medidas de bioseguridad. En las últimas 24 horas, autoridades cerraron 6 establecimientos por aglomeración de personas. Tatiana, muy buenos días. ¿Qué sanción van a recibir estas personas? Luisa, televidentes, muy buenos días. A estos establecimientos se les hizo el cierre, la suspensión de la actividad de manera inmediata, debido a que se estaban registrando aglomeraciones, principalmente en uno de estos establecimientos llamado El Huío, en donde las personas no respetaban las medidas de bioseguridad. Habían muchas personas, tampoco tenían el uso del tapabocas. Según la comunidad de aquí del barrio San Francisco, ya es frecuente que los establecimientos o se realicen fiestas y eventos sin el cumplimiento de estas medidas, y ante esta situación las autoridades de salud han hecho un nuevo llamado a la ciudadanía a cumplir estas medidas, teniendo en cuenta que en la capital de Bolívar se ha venido registrando un aumento de los casos en las últimas 3 semanas. Y cambiando de tema, luego de que el Ministerio de Salud ampliara el grupo de edad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, el alcalde de Cartagena, William Dow, recibió la primera dosis contra el COVID-19. El mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a la ciudadanía a agendar su cita y asistir para recibir la aplicación del biológico, teniendo en cuenta que Cartagena ha presentado problemas porque las personas, debido a la falta de confianza que tienen contra la vacuna, no asisten a esta vacunación. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante, ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Dinamarca suspende vacunación con AstraZeneca. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias a un bolígrafo con un micrófono se logró vincular a 2 fiscales en Bucaramanga a una investigación por exigir millonarias sumas de dinero para frenar investigaciones penales. Cuando tomaban una cerveza y se alistaban para contar 110 millones de pesos en un bar en Bucaramanga, fueron detenidos el fiscal especializado Javier Rodríguez y el funcionario del CTI Enrique Pulido. El dinero presuntamente sería el anticipo de 350 millones de pesos que recibirían los 2 funcionarios para no vincular a un empresario a una investigación por lavado de activos. Este noticiero conoció las grabaciones que hizo la víctima con este esfero espía, cuando un abogado enlace de los fiscales convenía el acuerdo ilegal. Ganando yo te puedo dar ahí 30. 175 y 175. 350 millones. Sí, señor. ¿Usted me lo recibe en efectivo o le puedo bancarizar el dinero, como quiera? Al parecer, los fiscales le prometieron al empresario que en menos de 2 meses tendría su caso archivado. Frente a esa investigación del 2010, yo lo llamo y le digo: Fernando, aquí está tu opción, está tu señora, tu marido, aquí está su hijo. El abogado Francisco Hernate fue quien denunció el escandaloso caso que llevó a la fiscalía a detener a los 2 funcionarios de su propia entidad.
Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en suspender definitivamente la aplicación de la vacuna producida por AstraZeneca. Sudáfrica, mientras tanto, suspendió la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Federal de los Estados Unidos. Y el gobierno de Haití dimite en medio de una grave crisis política y de seguridad. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en tomar la decisión de suspender la aplicación de la vacuna producida por AstraZeneca de forma definitiva por sus raros pero graves efectos secundarios. Las autoridades danesas ya habían interrumpido el uso del fármaco durante 5 semanas como una medida de precaución ante la aparición de casos de trombosis en personas inmunizadas con esta vacuna. El país nórdico tomó esta determinación pese a los dictámenes del regulador europeo y de la OMS a favor de su uso y la suspensión de AstraZeneca, de la que Dinamarca ha comprado 2,4 millones de dosis, provocará un retraso de varias semanas en el calendario de vacunación de esta nación, que pretendía tener inmunizada a toda su población a finales de julio. El gobierno de Sudáfrica anunció la suspensión de la vacunación contra el coronavirus con el fármaco de Johnson & Johnson, siguiendo la línea de las agencias federales de los Estados Unidos que paralizaron su uso por posibles casos de trombosis tras la aplicación de la vacuna. Dimitió todo el gobierno de Haití, que no resistió la grave crisis política y de inseguridad que atraviesa el país caribeño, donde solo el pasado fin de semana fueron secuestrados 12 religiosos, incluidos 2 de nacionalidad francesa, en medio de una oleada de raptos perpetrados por bandas armadas. El presidente haitiano Jovenel Moïse, que gobierna por decreto ante la ausencia de un parlamento electo, anunció la salida del Ejecutivo y aseguró que confía en que el cambio en su gabinete permita resolver el problema flagrante de la inseguridad y lograr el consenso necesario hacia la estabilidad política e institucional. Por tercera noche consecutiva, cientos de manifestantes contra la brutalidad policial a los afroamericanos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad de Minneapolis, donde la muerte de Daunte Wright a manos de un oficial que habría confundido su pistola Taser con un arma de fuego revivió el levantamiento antirracista ocurrido en 2020 tras el asesinato de George Floyd. Las movilizaciones y algunos actos vandálicos se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos como Portland, donde incendiaron un edificio de la policía después de que algunos activistas lanzaran fuegos artificiales y usaran vehículos para bloquear las calles. Bernie Madoff, el financiero que se declaró culpable de orquestar la estafa piramidal más grande de la historia, murió en una prisión federal a los 82 años, aparentemente por causas naturales, según confirmó una persona familiarizada con el asunto a la agencia AP. Durante décadas, Madoff disfrutó de la imagen de gurú financiero hecho a sí mismo, cuyo toque de Midas desafiaba las fluctuaciones del mercado, pero su negocio de asesoría de inversiones fue expuesto en 2008 como un esquema Ponzi de miles de millones de dólares que acabó con las fortunas de la gente y arruinó organizaciones benéficas. A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Extienden por 2 fines de semana cuarentena en Bogotá. ¿Cuál es el ABC de la medida? Confinamiento empieza desde la medianoche del viernes hasta la madrugada del lunes a las 4 de la mañana. Bogotá ha recibido más de 600 pacientes COVID desde Antioquia y la costa Caribe. Menores de 9 años en camas UCI en Antioquia. Barranquilla y Atlántico vivirán 2 fines de semana de confinamiento. Más de 800 camas UCI en Cali con 90% de ocupación. Se mantienen restricciones. Asesinan a gerente de hospital en Caucasia, Antioquia. Fracasan en el intento de robo y 4 ladrones huyen en una moto en Barranquilla. Cae disidente de las FARC por asesinato de ambientalista. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bogotá, la ocupación total de UCI ya está en el 77% y la capital estará en confinamiento por 2 fines de semana que empieza desde la medianoche del jueves. La ciudad ha recibido más de 600 pacientes de Antioquia y de la costa Caribe. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo se va a aplicar el confinamiento?
Luisa y televidente, buenas tardes. Este confinamiento se va a aplicar desde el jueves a las 11:59 de la noche e irá hasta el lunes 19 de abril hasta las 4 de la mañana. Recuerden que solo podrán salir las personas que estén dentro del sector salud, que hagan parte del orden público o que tengan una extrema necesidad. A continuación, todos los detalles. Desde este jueves a la medianoche y hasta el lunes 19 de abril, Bogotá vivirá una nueva cuarentena general. Además, la medida de pico y cédula se mantiene hasta el mismo día. Solo si usted trabaja en actividades esenciales, salud, seguridad, abastecimiento alimentario o por un caso realmente de fuerza mayor, puede salir de su casa esos 3 días. De resto, todos debemos quedarnos en casa. Entre tanto, el sector público deberá funcionar el 70% desde casa y mientras las universidades seguirán en la virtualidad, los colegios trabajarán bajo alternancia. Las universidades van a hacer un sacrificio adicional para que los niños puedan seguir yendo con los colegios. Las universidades se van a ir 100% virtual hasta el 30 de abril. De manera que les ruego, por favor, estamos enfrentando la ola de contagio de COVID más agresiva de todas las que hemos visto desde que empezó la pandemia. Para evitar aglomeraciones en el transporte público se habilitarán nuevas rutas y solo se permitirá el ingreso a las estaciones de personas que estén dentro de las excepciones. Entre tanto, la ciclovía funcionará normalmente y los parques metropolitanos estarán abiertos. Para los días de confinamiento se adoptará el plan candado en acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca para evitar la movilización de personas que no tengan una extrema necesidad. Entre tanto, Bogotá no recibirá más pacientes críticos de otras regiones del país como lo había venido haciendo durante estas 2 semanas, debido a que la ocupación en camas UCI está sobre un 77%. La ciudad está ante el pico más agresivo de la pandemia. Según la Secretaría de Salud, el sistema de UCI puede ampliarse hasta 2.400 camas. Sin embargo, las solicitudes al CRUE preocupan cada día más. En la última semana pasamos de 110 a 242 solicitudes de ingreso a cuidado intensivo al CRUE. Eso quiere decir que la velocidad de expansión del virus es dramática, que esta tercera ola de contagio es la más agresiva que estamos enfrentando desde que empezó la pandemia el año pasado. La ocupación de las UCI a la fecha reporta en la unidad total un 77.2% y en la de pacientes COVID un 74.8%, con más de 13 IPS en ocupación del 100%, razón por la que la ciudad no recibirá más pacientes críticos de otras regiones. Solo esta semana recibimos 30 a Antioquia porque lo necesitaba y estábamos en capacidad de ofrecer el servicio. A partir de hoy suspendimos, solamente vamos a seguir referenciando pacientes entre Bogotá y Cundinamarca, como región, pero no vamos a recibir pacientes de otras regiones justamente porque estamos entrando en la etapa más difícil del COVID y necesitamos concentrar la capacidad instalada de Bogotá en los requerimientos de UCI en la ciudad. La vacunación en la ciudad avanzará bajo la distribución de los últimos dígitos de la cédula por punto de vacunación para el personal de la salud de primera y segunda línea. Para mayores de 70 años será por agendamiento y el distrito espera iniciar vacunación de mayores de 65 años antes de que finalice la semana. Estas restricciones no fueron acogidas por todos los capitalinos. De hecho, el sector económico, sobre todo los comerciantes, se han visto gravemente afectados. Estuvimos en una manifestación de la Plaza de Bolívar por parte de organizadores de eventos y también hablamos con FENALCO, quienes aseguran que las pérdidas de este fin de semana serían entre un 80%. Para el comercio, tanto formal como informal, las restricciones en la capital significan la pérdida de trabajos e ingresos. En cada pico, la afectación aumenta y la posibilidad de quedar en la quiebra es cercana. El próximo fin de semana, pues el sábado, que es el mejor día de la semana, se pierde. El viernes, que todos teníamos la esperanza de poder trabajar también. Esto va a significar una caída para el comercio formal en las ventas superior al 80%, lo cual pues es lo que termina agravando más la situación que hoy se está viviendo en el comercio en Bogotá. Uno de los gremios con millonarias pérdidas es el de los organizadores de eventos, quienes desde el principio de la pandemia tuvieron que cerrar y llevan 24 horas encadenados en la Plaza de Bolívar como forma de protesta. Los gastos no están dando espera, están los servicios públicos, los bancos nos tienen agobiados, los arriendos, hay personas que de los locales les ha tocado irse a vivir al local o trasladar todo lo de los eventos a sus casas, o sea, no es justo, eso es inhumano. Mientras ellos se declaran en desobediencia civil, la alcaldía advierte sanciones. Empresa que le haga trampa la suspendemos indefinidamente en su reactivación económica por hacerle trampa a la ciudad, pero sobre todo por poner en riesgo la salud de sus propios empleados. También estamos haciendo sellamientos definitivos de comercios que abren cuando no están autorizados. Los comerciantes pueden solicitar subsidio a la nómina o nacional o local. Pero otra versión tienen los comerciantes y sectores económicos afectados.
No hemos recibido absolutamente ni una ayuda por parte del gobierno nacional ni distrital, porque no somos garantes porque no somos parte del CISBEN, que no somos población vulnerable. ¿Por qué? Porque nosotros somos emprendedores, generadores de empleo y demás, no hacemos parte de ningún listado ni ayudas. Hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo entre el distrito y los comerciantes. Hay un dato importante, aunque la alcaldía anunció que para el próximo fin de semana también habrá cuarentena general, esto deberá ser estudiado en el Comité Epidemiológico Nacional el día martes de la otra semana. Estaremos atentos a cómo se desarrollan estas restricciones para informar por aquí, por Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y a propósito del panorama económico por la pandemia, comerciantes en Bogotá se declaran en desobediencia. No acatarán la cuarentena y anuncian protestas para mañana. Diana Giraldo nos tiene los detalles de la protesta. Diana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora desde el centro de Bogotá porque un grupo de comerciantes ha decidido declararse en desobediencia civil de cara a los cerramientos decretados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por eso hasta ahora nos acompaña William Rojas, él es el presidente de la Asociación de Comercio Formal e Industrial de Bogotá. William, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Y por qué han decidido tomar esta decisión? Hemos decidido tomar esta decisión porque el comercio formal se encuentra cerrado. No tenemos caja menor, no tenemos ahorros y nuestras familias están padeciendo el hambre absoluto total. Le hacemos un llamado total a nuestros comerciantes formales. Mañana, bloqueo total de la ciudad de diferentes puntos. Pasado mañana vamos a hacer una apertura total de los comercios. Mientras la informalidad pulula por las calles como lo estamos viendo, nosotros seguimos cerrados. Es momento de avanzar, no podemos quedarnos callados y necesitamos austeridad del sector público para que el sector privado, que somos nosotros, salgamos con más fortaleza y no nos sacrifiquen, que ellos ahorren. William, muchísimas gracias. Pues son cerca de 20.000 establecimientos comerciales en Bogotá de todo tipo, textiles, manufactura, calzado, de ropa, que se sumarán a esta movilización que se adelantará mañana en Bogotá y a esta desobediencia civil que empezará el próximo viernes hasta el domingo y se repetirá el próximo fin de semana. Es la información que originamos en directo hasta ahora desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CNI. Diana, muchas gracias. 7 niños en Medellín están en grave estado de salud por COVID-19. 3 de ellos están intubados en UCI. Yusi, muy buenas tardes. ¿Cómo es la historia de estos casos? Hola, buenas tardes. Según la Secretaría de Salud, estos 3 menores que tienen 2, 5 y 6 años se habrían contagiado al parecer por su círculo familiar, pues según las investigaciones epidemiológicas que hacen las autoridades de salud, esta sería la principal razón por la que se estarían contagiando los menores por adultos que están saliendo a las calles y que estarían también incumpliendo algunos de estos protocolos de bioseguridad. Las autoridades incluso hablan de un posible relajamiento en estos cuidados. Con preocupación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que hoy 7 niños en la ciudad están en grave estado de salud por COVID-19. 3 de ellos están entubados en UCI. En este momento tenemos 7 niños que están en situación grave por el COVID. Esto no está afectando a los niños y, como vemos, empieza a afectar a los niños. Hoy tenemos, entonces, 4 niños que tienen 1 año de edad. Tenemos un niño que tiene 2 años, un niño que tiene 5 años y un niño que tiene 6 años. 3 de estos niños están en unidades de cuidados intensivos entubados. Autoridades de salud hacen seguimiento a los casos de estos menores y explican el por qué este nuevo pico COVID afecta a los más jóvenes. Estamos haciendo estudios con las universidades para identificar si hay una variación en la cepa. Lo que sí sabemos es que el pico de contagio obedece a múltiples factores, entre ellos a que hay una flexibilización en el autocuidado y por eso el llamado a seguir usando el tapabocas incluso cuando ya se haya recibido una dosis o las 2 dosis de vacunación. Hoy Antioquia tiene 1.339 pacientes COVID en UCI, 874 ingresaron durante el último día. De otro lado, hay conmoción en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, por el crimen, el homicidio contra el gerente del hospital de ese municipio. El ataque sicarial se presentó en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, cuando 2 delincuentes en moto dispararon contra Luis Octavio Gutiérrez, gerente del hospital del municipio, y lo asesinaron. El crimen causó conmoción entre sus habitantes y autoridades. Es totalmente lamentable que en Caucasia no se respete la vida, y más de una persona tan honorable y tan respetuosa y tan valiosa como lo es el gerente Luis Octavio Gutiérrez Montes.
La policía inició la investigación para esclarecer el homicidio y capturar a los responsables. A partir del conocimiento de esta novedad, unidades de policía judicial, así como también de la Fiscalía General de la Nación, inician de forma inmediata las acciones investigativas conducentes a lograr la identificación, individualización y captura de los responsables, tanto intelectuales como materiales, de este lamentable hecho. A esta hora se adelanta un Consejo Extraordinario de Seguridad en Caucasia para determinar los móviles del crimen. Hoy también se adelantaron varios eventos litúrgicos en el municipio para despedir al gerente del hospital. Según el alcalde de Caucasia, el gerente había vivido 20 años en el municipio de Ituango y hace tan solo un año había llegado a este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz miércoles. Yusi, muchísimas gracias. Barranquilla y los 22 municipios del Atlántico vivirán un fin de semana de confinamiento. Los 94 muertos de ayer en el departamento marcaron un nuevo récord de fallecidos durante la pandemia. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Cuáles serán las medidas en Barranquilla? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Regirá el toque de queda en la ciudad de Barranquilla este fin de semana que inicia el viernes 16 de abril. Igual el próximo fin de semana que inicia el viernes 23 de abril. También estarán la medida de pico y cédula y toque de queda nocturno la próxima semana. Los 94 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas en el departamento del Atlántico marcaron un nuevo triste récord en más de un año de pandemia. Fueron 56 los decesos en Barranquilla y 38 en 9 de los 22 municipios del departamento. Además, se mantienen los contagios. Ayer fueron 3.365 los nuevos casos, de los cuales 2.377 se encuentran en esta capital y 988 en las poblaciones. Por estas cifras se adoptaron las nuevas medidas. Se requiere un esfuerzo adicional porque seguimos con una alta velocidad de contagio, por eso a partir de este viernes 16 y el otro fin de semana, viernes 23 de abril, iniciará un toque de queda permanente. Igualmente, se mantendrá el toque de queda nocturno la próxima semana. Adicional a esto, de lunes a jueves, seguimos en toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y ley seca, donde se prohíbe tanto el consumo como la venta de licor. En este momento, de las 852 camas UCI en la ciudad de Barranquilla, hay 109 disponibles, 54.9% son de casos positivos de COVID-19. En otras noticias, a 4 delincuentes se les frustró un intento de robo a una compraventa en la ciudad de Barranquilla. Con un mazo, golpeando en más de 20 ocasiones una vitrina de seguridad, no pudieron romper el vidrio e igualmente su huida fue de película de comedia, 4 a bordo de una motocicleta. Fue un intento de robo que parece sacado de una comedia. Una banda integrada por 4 hombres llegó a esta compraventa a robar. Armado de un mazo, uno de los antisociales arribó al establecimiento ubicado en una zona céntrica de Barranquilla. En los últimos minutos de esta comedia estaban unos momentos de hilaridad. La risa temerosa de los testigos cuando los hombres huían en una moto, pues hasta el plan de fuga con una segunda motocicleta les falló. El único momento de suerte de estos delincuentes fue encontrar el semáforo de la calle Murillo en verde y huir de la zona. Según la policía, los 4 delincuentes, por los registros de las cámaras de seguridad, están plenamente identificados. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1, CMI. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali llevan 10 meses sin salario. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay alerta ambiental en Colombia por el ingreso de una nube de azufre. El IDEAM recomienda tomar medidas de precaución. Juan Armando, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Luisa, buenas tardes. Y el sistema de monitoreo de la calidad del aire este mediodía está en alerta en Colombia después de que el IDEAM en las últimas horas reportara el ingreso al territorio nacional de una nube de dióxido de azufre.
proveniente de San Vicente y las Islas Granadinas en el Océano Atlántico, después de que en ese lugar del mundo hiciera erupción un volcán. Pues bien, el IDEAM ha estimado que para este miércoles la mayor afectación se puede presentar en los departamentos de La Guajira y al sur en el departamento de Guainía. Aquí en Bogotá, sin embargo, las estaciones de monitoreo están haciendo un seguimiento permanente a la calidad del aire para establecer la posible afectación por este fenómeno. El IDEAM ha emitido una serie de recomendaciones, especialmente para las personas que sufren de asma y otras enfermedades pulmonares, para que eviten la actividad física al aire libre y también se prevenga en todo el territorio nacional ante la posible ocurrencia de lluvia ácida que también podría llegar a afectar la salud de las personas. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. 10 meses cumplen los trabajadores de un hospital en Cali esperando el pago de su salario. Según las directivas de la EPS, las EPS no le pagan al centro médico. Sebastián, ¿de cuánto es la deuda? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es una cuantiosa suma. Según las directivas, las EPS le deben al menos unos 27.000 millones de pesos. Por eso los retrasos en los pagos salariales. Pidiendo préstamos a la familia y ya no hay más. Al menos 600 trabajadores del Hospital de San Juan de Dios en el centro de Cali ya no saben qué hacer. Les dijeron que se pondrían a paz y salvo con sus salarios, pero la realidad que afrontan es otra. Estamos en este momento con atraso en los especialistas, los médicos, que ya llevan 10 meses y entraron a 11 meses sin salario. Llevamos con los trabajadores temporalizados más de 10 meses de atraso. Me deben la prima de junio y 3 meses de salario, seguridad social y pensión. Hace 9 años que no me pagan, me deben 9 años de pensión y yo prácticamente cesantías. Por su parte, la gerencia del centro asistencial aseguró que la problemática radica en que las EPS le adeudan al hospital una suma cercana a los 27.000 millones de pesos. Recibir un hospital con una crisis financiera por más de 10 años, una situación muy difícil, que venimos trabajando en pro de salvar el hospital. Desde que yo llegué, Sebastián, mes a mes, desde octubre, he pagado la nómina cumplidamente mes a mes. Los anestesiólogos del centro médico, cuyos usuarios en su mayoría son del régimen subsidiado o población no asegurada, se fueron a paro y por ahora solo se atiende consulta externa o urgencias. En otras noticias, las autoridades realizan un monitoreo permanente cada 6 horas a la situación de contagio por COVID-19 en la ciudad, después de que la ocupación en las 859 camas alcanzara el 90% de ocupación. Las 859 unidades de cuidado intensivo en Cali pasaron de tener 405 pacientes con COVID-19 a 421. Las otras personas que aumentaron su ocupación padecen de otras patologías. Tenemos nuevamente un reporte que está por encima de los 700 casos, un RT, un número efectivo de reproducción que está alrededor de 1,2, es decir, de cada 10 personas estamos infectando a 12 personas, y un aumento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Pasamos de 405 personas a 421, aumentamos a un 49% la ocupación con carga COVID y llegamos a un 90% de ocupación de UCIs en la ciudad de Cali. Este panorama obligó a mantener el toque de queda en Cali de 8 de la noche a 5 de la mañana y a extender la vacunación a mayores de 65 años con cita previa, así como al personal de la salud mayor de 30 años. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, una tarea de poder inmunizar a mayor cantidad de personal de la salud, dado que disponemos la vacuna para todos. También habrá ley seca. El fin de semana entre las 10 de la noche y 5 de la mañana se podrá ir a parques y cerros, pero de manera individual. Y ahora cambiamos de tema porque la policía en el departamento del Valle logró capturar a un peligroso disidente de las FARC en el centro del departamento. Este es alias Víctor, un presunto cabecilla del grupo Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC, responsable de asesinar a Gonzalo Cardona, defensor del loro oreje amarillo el pasado 11 de enero en el Valle del Cauca. A esta persona en el momento de la captura se le incauta un celular que una vez se hace la inspección técnica
pertenece al ambientalista que fue ultimado en el municipio de Tuluá. Según las autoridades, era el encargado de extorsionar y reclutar a personas para las filas del grupo armado en la región. Tenía línea directa con los mandos principales de la estructura y generaba una gran actividad de intimidación sobre las comunidades que se encuentran en la parte montañosa y alta de Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia. Se presume que la estructura Adán Izquierdo sea la responsable de masacrar a los 5 jóvenes en Buga el pasado 24 de enero del año en curso. Y por último, a continuación, ustedes van a observar la fiesta de cumpleaños que celebró el comandante de la policía en el municipio de Viges, junto a varios funcionarios de la alcaldía de este municipio, como el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda y también varios concejales. La institución le abrió una investigación disciplinaria a este uniformado de la policía que estaba celebrándole el cumpleaños a su compañera sentimental. Noticentro 1 CMI ha tratado de contactar al alcalde de este municipio, Juan David García, en reiteradas veces, pero hasta el momento no se ha querido referir, no ha contestado a nuestros llamados. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. La indisciplina social en Cartagena ha llegado hasta el punto de que cualquier día de la semana se realizan fiestas sin respetar las medidas de bioseguridad. En las últimas horas, las autoridades cerraron 6 establecimientos por aglomeración de personas. Tatiana, ¿qué sanción van a recibir? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. A estos 6 establecimientos que presentaban aglomeraciones se les hizo suspensión de la actividad de manera inmediata. Uno de los establecimientos que fue intervenido por la Policía Metropolitana fue el Huío, ubicado en el barrio San Francisco, donde se registraba la mayor aglomeración de personas. En el lugar, los policías realizaron la aplicación de la suspensión inmediata de la actividad previsto en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, procediendo a apagar el equipo sonoro y disolviendo la aglomeración de personas que se encontraban en el momento. Otras 5 discotecas fueron cerradas en el barrio. Estábamos haciendo una oración de una muchacha que estaba muy enferma y no la podíamos hacer, que tuvimos que cerrar la puerta porque estaba eso ahí duro, ahí que no oíamos casi. Según la comunidad, ya es normal que se realicen eventos sin el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Hay mucha responsabilidad sobre la seguridad porque, si hay sin tapabocas, la gente no usa el alcohol. Las autoridades de salud volvieron a hacer un llamado a la ciudadanía frente al autocuidado, teniendo en cuenta que en la capital de Bolívar se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Y en otras noticias, luego de que el Ministerio de Salud ampliara el grupo para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se aplicó la primera dosis. El primer mandatario local aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía en general y sobre todo a los mayores ahora de 65 años para que agenden su cita y acudan a los puntos de vacunación. Y esto teniendo en cuenta que en Cartagena se han presentado varios inconvenientes frente a la aplicación de la vacuna, porque las personas sienten desconfianza para acudir a todos estos puntos de vacunación. El primer mandatario local además manifestó que esta es la única manera de vencer la pandemia, y esto además porque en Cartagena se han venido aumentando los casos de COVID-19 en las últimas 3 semanas. También ha enviado un mensaje muy importante a la ciudadanía y es al autocuidado. Hay que resaltar que hasta la fecha en la capital de Bolívar se han aplicado más de 66.000 dosis de vacunas. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.